Hay momentos en los que el silencio dice más que cualquier palabra. Momentos en que el tiempo parece detenerse y el corazón percibe una presencia invisible. ¿Alguna vez lo has sentido? Esa sensación profunda de que, justo en ese instante, Dios te estaba escuchando, como si el universo entero se hubiera detenido solo para oír tu oración. Santa Teresa de Ávila creía firmemente que eso no era casualidad. Para ella, existen horas del día en las que el cielo se abre de una manera especial, en las que el espíritu humano se vuelve más sensible a la voz divina. Son horas en las que el mundo exterior se aquieta, y el alma, finalmente, puede hablar. Pero, ¿por qué algunas oraciones parecen tocar el corazón de Dios con más fuerza que otras? ¿Será que el secreto está en las palabras que usamos, o quizás en el momento en que las pronunciamos? Teresa de Ávila, una de las grandes místicas de la historia cristiana, dedicó toda su vida a comprender los misterios de la oración. Entre los muros silenciosos de un convento español del siglo XVI, descubrió algo que pocos se habían atrevido a explorar, que el tiempo, cuando se vive en comunión con lo divino, deja de ser simplemente cronológico y se convierte en sagrado. Ella observaba las horas, los ritmos del alma, los instantes en que la mente humana se abría más a la gracia. Descubrió que, al igual que el sol nace, alcanza su esplendor y se oculta, el alma humana también tiene sus propios ciclos de luz, momentos de silencio profundo, de expansión, de entrega y de recogimiento. Y dentro de esos ciclos, Dios parece responder con mayor claridad. Imagina por un momento que estás solo, en plena madrugada. Las calles duermen, el mundo está quieto, y solo el sonido de tu respiración llena el espacio. Cierra los ojos y hablas con Dios, sin distracciones, sin prisa, con el corazón desnudo. ¿Podría ser ese el momento en que el cielo escucha con más atención? Teresa diría que sí. Porque, según ella, la oración no depende únicamente de las palabras, sino de la disposición interior del alma en el tiempo adecuado. Así como el agricultor espera la estación justa para sembrar, quien ora debe aprender a reconocer las horas de gracia, aquellas en las que el corazón está más fértil para el encuentro con el Eterno. A lo largo de su vida, Teresa comprendió que el reloj de Dios no funciona igual que el nuestro. Hay momentos en los que el alma se alinea con la eternidad, y es entonces cuando las oraciones parecen elevarse sin esfuerzo, cuando el alma toca lo divino y siente que ha sido escuchada. En este video, vamos a adentrarnos en el corazón de ese misterio. Descubriremos qué quiso decir realmente Santa Teresa cuando enseñó que no todas las horas del día tienen la misma fuerza espiritual. Recorreremos, junto a ella, las distintas etapas del día, la madrugada silenciosa, la mañana luminosa, el atardecer sereno y la noche contemplativa. Y en cada una, entenderemos cómo se abre una puerta distinta hacia la presencia de Dios. Pero no hablaremos solo de teoría. Verás que estas horas sagradas no están atadas al reloj, sino al estado de tu alma. Están en ti, en tu disposición interior, en la armonía entre tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Y cuando esa armonía se alcanza, cuando el alma encuentra su hora justa, lo imposible comienza a hacerse posible. Antes de continuar, quiero dejarte con una pregunta. ¿Has sentido que, en ciertos momentos del día, tus oraciones fueron más intensas, más sinceras, más vivas? ¿En qué hora sientes que Dios te escucha con más claridad? ¿En la madrugada silenciosa, en la mañana llena de luz o en el atardecer que invita al descanso del alma? Déjame tu respuesta en los comentarios. Porque quizás, entre todas nuestras experiencias, descubramos juntos que el verdadero tiempo de Dios está mucho más cerca de lo que imaginamos. Para comprender las horas en que Dios escucha con más atención, primero debemos conocer a la mujer que se atrevió a hablar de ellas. Santa Teresa de Ávila no fue una monja común. Fue una fuerza de fuego envuelta en hábito, una mente brillante y un corazón que ardía por lo divino. Nació en 1515, en una España profundamente religiosa, donde el silencio del claustro convivía con los ecos de una iglesia en crisis. Desde muy joven sintió el deseo de entregarse a Dios, pero su camino no fue fácil. En su juventud sufrió enfermedades, dudas, temores y una constante lucha interior entre el mundo y el espíritu. Y fue precisamente en esa batalla silenciosa donde nació su experiencia mística. Teresa entendió que orar no era solo recitar palabras, sino entrar en diálogo con un amigo que habita en lo más profundo del alma. Lo llamó oración mental, una forma de comunión interior que no dependía de fórmulas, sino de sinceridad y amor. En una época donde la fe era a menudo formal y rígida, Teresa se atrevió a hablar de un Dios que se encontraba dentro, no fuera. Decía, no está el Señor en los lugares lejanos, sino dentro de nosotros mismos. Y esa convicción la transformó para siempre. En su celda, rodeada de paredes austeras y el eco constante del silencio,
comenzó a descubrir que la voz de Dios no grita, susurra, que para oírlo, uno debe aprender a callar por dentro. Y así, el silencio se convirtió en su mayor maestro. No un silencio vacío, sino un silencio lleno de presencia, donde el alma se despierta y reconoce que no está sola. En ese espacio interior, Teresa sintió que el tiempo se detenía y que el corazón encontraba su verdadero hogar. Sus escritos, como el libro de la vida y el castillo interior, son testimonios vivos de ese viaje hacia el centro del alma. En ellos describe un camino progresivo, como si la persona fuera atravesando las habitaciones de un castillo interior hasta llegar a la morada más profunda, donde Dios mismo habita. Cada morada representa un nivel de conciencia espiritual, una etapa de purificación, entrega y amor. Y es en las últimas moradas donde se alcanza la unión mística, el momento en que la oración se convierte en pura contemplación. Pero Teresa no se limitó a escribir, reformó conventos, fundó comunidades, enfrentó críticas y resistencias. Fue una mujer adelantada a su tiempo, valiente, apasionada y llena de humor. Sus visiones, éxtasis y experiencias sobrenaturales fueron tan intensas que incluso la Inquisición llegó a observarla con cautela. Sin embargo, su autenticidad, su humildad y su claridad espiritual conquistaron corazones y transformaron la vida religiosa de toda una época. Lo más fascinante es que, a pesar de sus visiones celestiales, Teresa siempre mantuvo los pies en la tierra. Enseñaba que la verdadera oración debía reflejarse en acciones concretas, en el amor al prójimo, en la paciencia, en la caridad y en la alegría del servicio. Decía que no servía de nada elevarse en oración si el corazón no se transformaba en compasión. Esa es la marca de un alma verdaderamente unida a Dios. Su legado no solo inspiró a los carmelitas descalzos, sino también a todos aquellos que buscan una relación más profunda con lo divino. Teresa demostró que no hay muro, rutina ni dolor capaz de apagar la voz interior cuando el alma decide escuchar. Ella fue la mística del silencio, la mujer que descubrió que Dios no siempre se manifiesta en el ruido del mundo, sino en la calma del corazón que se entrega sin miedo. Hoy, más de 500 años después, sus palabras siguen resonando con fuerza. En un mundo lleno de distracciones, donde el ruido exterior nos aleja del alma, el mensaje de Teresa se vuelve más urgente que nunca: no busques fuera lo que ya habita dentro de ti. Su vida entera fue una invitación a regresar al centro, al silencio donde Dios espera. Y ahora te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te atreviste a quedarte en silencio, no para huir del mundo, sino para encontrarte con lo eterno dentro de ti? ¿Qué pasaría si, en vez de buscar respuestas afuera, escucháramos lo que el alma intenta decirnos desde adentro? Escribe en los comentarios cómo vives tú el silencio. Tal vez, como Teresa, descubras que en esa quietud hay una voz que nunca deja de hablarte. Para Santa Teresa de Ávila, el tiempo no era solo una sucesión de horas, sino una puerta abierta al misterio. Mientras muchos veían el reloj como un instrumento que marca obligaciones, ella lo veía como un símbolo del alma en movimiento. Cada instante, cada minuto del día, podía convertirse en un espacio de encuentro con Dios. Pero no todos los momentos eran iguales. Teresa comprendió que, así como el cuerpo necesita diferentes ritmos, trabajo, descanso, alimento, el espíritu también tiene sus propios ciclos, momentos de apertura, de silencio, de luz y de sombra. El tiempo, para ella, no era enemigo, sino aliado. No se trataba de huir de la realidad ni de aislarse del mundo, sino de aprender a vivir en él con una conciencia distinta. Decía que todo tiene su momento y su sazón, recordando que incluso el alma tiene estaciones: primaveras de entusiasmo, veranos de plenitud, otoños de cansancio y inviernos de prueba. Comprender esto es esencial para quien busca orar con profundidad. Porque hay días en que el corazón se eleva con facilidad, y otros en los que parece no poder pronunciar una sola palabra. Pero ambos son necesarios. En su enseñanza, Teresa distinguía entre el tiempo humano y el tiempo divino. El primero es lineal, medido, fugaz; el segundo es eterno, interior, silencioso. Mientras nosotros vivimos corriendo de una hora a otra, Dios habita en un presente continuo donde todo ya es. Y cuando el alma entra en oración verdadera, toca ese tiempo de Dios. Por eso, hay momentos en que sentimos que una simple oración dura segundos, pero deja una paz que permanece todo el día. No es la cantidad de minutos lo que importa, sino la intensidad del encuentro. Teresa enseñaba que el alma debe aprender a entrar dentro de sí y dejar que el tiempo exterior se detenga. En ese recogimiento, el pasado y el futuro desaparecen, y solo queda el ahora, el instante santo donde el alma se comunica con su Creador. En ese estado, las preocupaciones pierden peso, y el reloj del mundo deja de tener poder.
Es entonces cuando la persona empieza a entender que orar no es perder tiempo, sino habitarlo plenamente. La mística castellana veía el tiempo como un reflejo del alma. Cuando el espíritu está disperso, los minutos se escapan. Pero cuando el alma está centrada, un segundo basta para tocar la eternidad. Ella misma experimentó esto durante sus éxtasis. Decía que, en la presencia de Dios, el tiempo no tiene medida, porque el amor transforma cada instante en eternidad. Esa experiencia no estaba reservada solo para santos, sino para todos los que se atreven a vivir con atención y presencia. Hoy, en nuestra vida moderna, corremos de un compromiso a otro sin detenernos a respirar. El tiempo parece enemigo, una carrera que nunca termina. Pero tal vez el mensaje de Teresa sea una invitación a detener esa prisa, a entender que lo sagrado no se encuentra al final del día, sino en cada segundo vivido con conciencia. No hace falta tener horas libres para orar, basta con abrir un espacio interior, aunque sea por un instante, y reconocer que Dios está ahí, esperando. ¿Y tú, cómo vives tu tiempo? ¿Sientes que los días se te escapan sin dejar huella, o encuentras momentos en los que el alma respira y el mundo se detiene? ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de eternidad dentro de un solo minuto? Cuéntame en los comentarios. Tal vez en tu historia descubramos juntos cómo el tiempo puede volverse un camino hacia lo eterno. Santa Teresa de Ávila enseñaba que no todas las horas del día poseen la misma fuerza espiritual. No porque Dios cambie, sino porque el alma no siempre está igual de dispuesta a escucharlo. Ella comprendía que el corazón humano tiene momentos de mayor apertura, instantes en los que el ruido del mundo se apaga y la presencia divina se hace más tangible. En sus escritos, Teresa hablaba de esos momentos como puertas invisibles que se abren cuando el alma entra en sintonía con el cielo. La primera de esas horas es la madrugada, el momento más silencioso del día. Cuando todos duermen y la oscuridad envuelve la tierra, el alma parece despertar con más pureza. Teresa veía en ese tiempo una gracia especial. El silencio exterior facilita el silencio interior. Nada interrumpe, nada distrae. El corazón puede escuchar los susurros de Dios como si fueran gotas cayendo en la profundidad del alma. Muchos santos y místicos coincidían con ella. La oración de la madrugada tiene un poder único porque el mundo calla y solo el espíritu habla. Es el momento ideal para abrir el corazón y dejar que la luz empiece a nacer desde dentro. Después viene la mañana, la hora de la renovación. Para Teresa, el amanecer representa la oportunidad de comenzar de nuevo, de ofrecer a Dios las primeras energías del día. El alma, aún fresca y despierta, puede elevar una oración de gratitud y entrega. Ella solía decir que el primer pensamiento del día debía dirigirse al cielo, porque ese pequeño gesto orienta todo el resto de la jornada. En la claridad de la mañana, el espíritu encuentra orden, propósito y dirección. Quien aprende a orar en la primera luz del día, aprende a caminar acompañado de la presencia divina. La tarde, en cambio, es el tiempo del recogimiento. Después de las tareas, del esfuerzo, de las voces y preocupaciones, llega el momento de detenerse y mirar hacia adentro. Teresa veía el atardecer como una frontera entre el hacer y el ser, entre la acción y la contemplación. Decía que es la hora de revisar el alma, de preguntarse si se ha amado lo suficiente, si el día ha sido ofrecido con sinceridad. En el tono dorado de la luz que se apaga, el alma encuentra un espejo. La belleza fugaz del mundo recuerda que todo pasa, y solo el amor permanece. Por eso, en el silencio del crepúsculo, Dios escucha con especial ternura a quienes oran desde el cansancio, porque es una oración nacida del corazón y no del impulso. Finalmente llega la noche, la hora del misterio y de la entrega. Teresa amaba la oración nocturna porque en ella el alma aprende a confiar sin ver. En la oscuridad, no hay distracciones, no hay certeza, solo fe. Es el momento de decir, hágase tu voluntad. La noche simboliza el abandono, la rendición, la fe que no necesita pruebas. Teresa decía que cuando el alma se atreve a orar en la oscuridad, aprende lo que es amar de verdad, confiar incluso cuando no siente nada. Y es precisamente en esa fe silenciosa cuando Dios responde con mayor profundidad, no siempre con palabras, sino con una paz que supera todo entendimiento. Estas horas, la madrugada, la mañana, la tarde y la noche, no son solo marcadores del día, sino reflejos de los estados del alma. Cada una representa un modo distinto de comunicarse con el cielo. Lo importante no es la hora exacta, sino la disposición con que se vive. Teresa enseñaba que el alma debe aprender a descubrir su hora interior, ese momento personal en que el corazón está más despierto a la presencia divina. Piensa por un instante, ¿en qué momento del día sientes que tu corazón está más abierto a Dios? ¿Cuándo tu oración se vuelve más sincera, más viva, más profunda? Tal vez sea al amanecer,
cuando todo comienza, o en la noche, cuando la fe se vuelve confianza pura. No hay respuesta única, porque cada alma tiene su propio reloj espiritual. Escribe en los comentarios cuál es tu hora sagrada. Tal vez, al compartirlo, descubramos que cuando muchos corazones oran en distintos momentos del día, el cielo nunca deja de escuchar. Santa Teresa de Ávila decía que el alma no necesita alas para volar hacia Dios, porque el Señor habita dentro de ella. Esta es la esencia de su enseñanza sobre la oración interior, una práctica que no depende de palabras, posturas o rituales, sino de un corazón dispuesto a escuchar. Para Teresa, orar era entrar en el propio silencio, cerrar los ojos del cuerpo y abrirlos del alma. Ella enseñaba que no se trata de hablar mucho con Dios, sino de amarle mucho, y ese amor se cultiva en el silencio más profundo, en la intimidad del alma que busca sinceramente su presencia. En sus escritos, Teresa diferencia varios tipos de oración, pero la más elevada, la que transforma al ser humano, es la oración interior o de recogimiento. En ella, la persona se aparta de todo ruido exterior, se desconecta de las distracciones y vuelve su mirada hacia adentro, al lugar donde Dios espera. Decía que dentro de cada uno hay un pequeño castillo interior, lleno de moradas, y en el centro de ese castillo, una habitación donde el alma se encuentra con su Creador. No se necesita buscar fuera lo que ya está dentro, solo hay que entrar. La oración interior tiene poder porque es auténtica. No depende de fórmulas ni repeticiones, sino del deseo sincero de amar y ser amado. Cuando el alma se recoge y deja de pensar en lo que quiere decir, comienza a escuchar lo que Dios quiere revelar. Teresa explicaba que en ese momento, el alma deja de pedir y empieza a recibir. Ya no habla, sino que contempla. Ya no busca respuestas, sino presencia. Y en esa presencia, el alma se transforma. Muchos piensan que orar es un esfuerzo constante, una lucha contra la distracción. Pero Teresa enseñaba que la oración interior es, ante todo, descanso. Es estar con quien sabemos que nos ama. No hace falta entenderlo todo ni sentir algo extraordinario. Basta con quedarse ahí, en silencio, sabiendo que se está acompañado. Esa quietud, aparentemente simple, es una de las experiencias más profundas de la vida espiritual. Porque cuando el alma se silencia, Dios habla en el lenguaje del amor, un lenguaje que no usa palabras, pero lo dice todo. La fuerza de esta oración no se mide por su duración, sino por su sinceridad. A veces, unos pocos minutos de silencio bastan para iluminar un día entero. Otras veces, una oración puede durar horas sin que el alma note el paso del tiempo. Teresa decía que en esos momentos el corazón se convierte en un santuario, un espacio donde la eternidad toca lo temporal. La persona sale de esa experiencia más ligera, más serena, más consciente de lo esencial. Hoy, en un mundo lleno de ruido y distracción, la enseñanza de Teresa se vuelve más necesaria que nunca. Vivimos rodeados de voces, pantallas, pensamientos que no se detienen. Pero dentro de cada uno sigue existiendo un lugar sagrado, una habitación interior que nadie puede profanar. Entrar ahí no requiere un horario ni un método perfecto, solo la decisión de detenerse un instante y volver al corazón. La oración interior no es un lujo para unos pocos santos, sino un camino abierto para todo aquel que anhela paz y presencia. Piensa por un momento, ¿cuándo fue la última vez que oraste sin palabras, solo con el corazón? ¿Has sentido alguna vez que el silencio puede hablar más fuerte que cualquier súplica? Cuéntame en los comentarios cómo vives tú esos momentos de oración interior. Tal vez, en la quietud de tu alma, ya hayas escuchado la voz que Teresa descubrió hace siglos, la voz suave y constante del amor que nunca deja de llamar. Han pasado más de 500 años desde que Santa Teresa de Ávila escribió sus enseñanzas sobre la oración y el silencio interior. Sin embargo, sus palabras siguen teniendo una fuerza sorprendente, quizás incluso más necesaria hoy que en su propio tiempo. Vivimos en una época en la que el ruido se ha convertido en el lenguaje del mundo. Todo corre, todo brilla, todo exige atención inmediata. Miramos una pantalla detrás de otra, saltamos de pensamiento en pensamiento, y cuando por fin hay silencio, sentimos miedo. Nos cuesta quedarnos quietos, nos cuesta estar a solas con nosotros mismos. Pero es precisamente ahí, en ese vacío que tanto evitamos, donde Teresa nos invita a entrar. La mística española entendía algo que el mundo moderno ha olvidado, que el alma necesita tiempo y silencio para respirar. Si todo en la vida tiene su ritmo, el corazón, la respiración, las estaciones, también la vida espiritual lo tiene. Y cuando rompemos ese ritmo natural, cuando no dejamos espacio para la quietud interior, el alma se marchita poco a poco, aunque por fuera todo parezca brillar. Teresa nos enseña que la oración, la reflexión y el silencio no son un escape de la realidad,
sino el camino más profundo para habitarla plenamente. Aplicar sus enseñanzas hoy no significa abandonar la vida moderna, sino aprender a vivirla desde otro lugar. No se trata de huir del mundo, sino de aprender a vivir dentro de él con un corazón centrado. Podemos comenzar con algo simple, buscar cada día un pequeño momento de quietud. No hace falta un convento ni una capilla, basta con un rincón del alma donde el ruido no entre. Puede ser por la mañana, antes de mirar el teléfono, puede ser al atardecer, cuando el día termina, o en la noche, justo antes de dormir. Ese instante de silencio puede convertirse en el espacio más sagrado de tu día. Teresa diría que incluso en medio del caos, uno puede orar. Que el trabajo, las preocupaciones, las relaciones, todo puede ser ofrecido como oración. Si se hace con amor. Cuando ella hablaba de unión con Dios, no se refería a vivir fuera del mundo, sino a transformar la vida cotidiana en un acto de presencia. Lavar los platos, trabajar, escuchar a alguien con atención, consolar, perdonar, todo puede ser oración cuando el alma está unida a su centro. En ese sentido, la espiritualidad de Teresa es profundamente práctica y humana. También nos enseña algo esencial: no hay progreso espiritual sin autoconocimiento. En una sociedad donde todo empuja hacia afuera, Teresa nos invita a mirar dentro, a reconocer nuestras heridas, nuestros miedos, nuestras distracciones, pero también nuestras luces. Ella sabía que no se puede amar lo que no se conoce, y por eso decía que el primer paso de la oración es conocerse a sí mismo. Cuanto más profunda es la mirada interior, más grande es la capacidad de amar. Y cuando esa mirada se vuelve costumbre, el alma comienza a descubrir sus propias horas de gracia. No porque el reloj marque algo especial, sino porque el corazón aprende a reconocer los momentos en que Dios susurra. Puede ser al escuchar una canción, al caminar bajo la lluvia, al ver un amanecer o al perdonar a alguien que nos hirió. En esos momentos, algo invisible se alinea, y sentimos que lo eterno toca lo cotidiano. La enseñanza de Teresa no es una invitación al aislamiento, sino a la plenitud. Nos recuerda que el silencio no es vacío, sino presencia. Que el tiempo no es un enemigo, sino una oportunidad constante para amar. Y que la oración no es una obligación, sino un acto de libertad interior, una manera de recordar quiénes somos y hacia dónde vamos. Piensa un momento, ¿cuánto silencio hay en tu vida? ¿Cuánto tiempo dedicas a escuchar lo que ocurre dentro de ti? ¿Has sentido alguna vez que, al detenerte unos segundos, algo en tu interior se ordena y cobra sentido? Quizás ese sea el primer paso para vivir como enseñaba Teresa, con el alma despierta, con el corazón sereno y con la certeza de que Dios no está lejos, sino esperando dentro de ti, justo en el centro del silencio. Escribe en los comentarios qué espacio o momento del día te ayuda a conectar contigo mismo. Tal vez al compartirlo inspires a otros a encontrar su propio rincón de paz. Porque si algo nos enseña Teresa de Ávila es que el mundo puede cambiar, cuando un solo corazón aprende a escuchar en silencio. Llegamos entonces al corazón de la revelación de Teresa de Ávila. El mundo moderno, obsesionado con fórmulas y atajos, esperaría una respuesta concreta, un horario, un truco espiritual, quizás las 3 de la madrugada, la hora de la misericordia, o las 6 de la mañana, con el amanecer, pero la revelación de Santa Teresa, el secreto que revolucionó la mística y que hoy resuena con más fuerza que nunca, es infinitamente más profundo y a la vez, más accesible. El secreto de Teresa de Ávila no es un cuándo, es un cómo. La gran revelación no es que Dios escucha más a una hora específica del reloj. La gran revelación es que la hora en que Dios escucha es la hora en que tú por fin decides hablarle con el alma entera. Las horas de gracia no las define el sol, las define tu presencia. Santa Teresa nos enseñó que el castillo interior, esa morada de Dios en el centro de nuestra alma, no es un lugar al que Dios viene a visitarnos en horarios de oficina, es un lugar donde Él ya habita. Permanentemente, la puerta siempre está abierta, somos nosotros, como nos recordó la reflexión anterior, los que vivimos en el ruido del mundo exterior, en las murallas, distraídos por los fosos de nuestras preocupaciones, miedos y deseos, vivimos fuera de nuestro propio hogar. Por lo tanto, la hora en que Dios escucha es, simplemente, el momento en que tú, con valentía y decisión, dejas de mirar el ruido de afuera y cruzas el umbral hacia adentro, y Teresa fue muy clara sobre cuáles son estas horas que el alma puede crear para abrirse al cielo. La primera hora es la hora del silencio, no es el silencio vacío, es el silencio que le robas al mundo, es el acto de apagar la cacofonía exterior, no para que Dios te hable inmediatamente, sino para que tú, por fin, puedas escuchar el murmullo de tu propia alma. Teresa descubrió que el silencio no es ausencia, es la plenitud de la presencia divina esperando ser reconocida. En el momento en que eliges el silencio sobre el ruido, esa es una hora en que tu oración ya ha comenzado,
La segunda hora es la hora de la verdad. Esta es la hora más poderosa. Es el momento en que dejas de lado las oraciones aprendidas, las palabras elegantes y la actuación espiritual. Es cuando dejas de rezar con las palabras que crees que Dios quiere oír y empiezas a rezar con lo que realmente hay en tu corazón. Es cuando te presentas ante lo divino no como un santo, sino como un ser humano, con tu cansancio, tu frustración, tu rabia, tu miedo o tu gratitud rota. Teresa enseñó que la oración de humildad, la oración honesta, es la única que tiene fuerza, cuando tu alma se desnuda de pretensiones. Esa, en ese preciso instante, es la hora en que el cielo se inclina a escuchar, porque reconoce una voz auténtica. Y la tercera hora, la que practicaba la propia santa, es la hora de la presencia, es la hora de la hora. Vivimos atormentados por el pasado que ya se fue, o ansiosos por el futuro que no ha llegado. Pero la oración, para Teresa, es un ancla radical en el único lugar donde la vida existe, el presente, como ella famosamente dijo. Entre los pucheros también anda el Señor. Lavar los platos, trabajar en la computadora, escuchar a un amigo, si lo haces con totalidad, con amor, con presencia absoluta, ese acto se convierte en la oración más elevada. No necesitas esperar a la noche para rezar. Tu vida entera, cada segundo vivido con conciencia, se convierte en la hora de Dios. Así que la gran revelación de Teresa es esta: no busques horas mágicas en el reloj, no esperes a que el cielo se abra por sí solo, conviértete tú en el creador de esas horas. El alma se abre al cielo, no a una hora determinada por el cosmos, sino en el instante en que esa alma decide volverse silenciosa, honesta y presente. Esa es la fuerza espiritual que ella descubrió. Tu plegaria más poderosa, la que garantiza ser escuchada, no depende de la posición del sol, depende de la disposición de tu corazón. No esperes a sentirte santo para orar, no esperes al momento perfecto de paz, porque en la vida moderna, ese momento quizás nunca llegue por sí solo, tienes que crearlo tú.